Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Bienvenido, tenga usted mi saludo. Esta es mi sala de tutoriales en la que usted está siempre bienvenido. Y ahora, para tratar de Wagner y el arte y la revolución. Y usted tiene la palabra para leer, por favor, su ensayo, que estamos vívidamente interesados en escuchar su propuesta acerca de la lectura de estas 36 páginas de Wagner sobre el arte y la revolución. Maestro, muy buenas tardes. Una buena tarde, qué gusto el saludarlo. Le quería primero pedir disculpas, estoy con el internet bastante lento y se me dificulta activar la cámara ya que se me empieza a cortar y empiezo a escuchar como con delay. Entonces, por eso es que siempre me veo solo con la foto Pero mi de voz sí perfil. lo escucha bien. Sí, no hay ningún problema. Magnífico, Eso siempre, magnífico. siempre estoy atento. Y Bueno, escucho también su entonces voz. Muy bien. voy a empezar a leer pues Por favor, el sí. ensayo Si desea, que nos ha solicitado. le Ya. puede compartir pantalla. Ah, Con, ya, a ver, perfecto, muy si bien. desea, le puede Voy compartir a pantalla. hacerlo de Luego le esta manera. invitamos. Sí, se pudo compartir. Sí, sí, se le está viendo, sí. Ya, listo. Bueno, empecé con la presentación, evidentemente, en estudio de percusión, curso de pensamiento musical. Mi nombre, Arte y Revolución, por Richard Wagner, con una fotito para estar un poco más familiarizados con el pensador. Algo que me llamó mucho la atención en la carta que le envía a Franz Liszt, pues de no tengo dinero, pero lo que sí tengo es un enorme deseo de cometer actos de terrorismo artístico, es algo que me llamó mucho la atención y de alguna u otra forma hace eco en mi nueva manera de pensar acerca en realidad, de la esencia musical. Bueno, Richard Wagner es una de las figuras más curiosas de la música y la filosofía alemana, conocido como compositor, dejando muchas obras maestras como las óperas Tristán e Isolda, El holandés errante, Parsífalo y la tetralogía El anillo de Nibelungo. Sin embargo, también desarrolló un interés como filósofo, ensayista y teórico, perdón, uy, y teórico estético. Wagner se ha convertido en una figura indispensable para entender por lo menos tres cosas: la ópera, el pensamiento alemán en el siglo XIX y la historia contemporánea de Alemania y también de Europa. Ser conscientes de este contexto, así como de las circunstancias vitales y profesionales que estaba atravesando Richard Wagner mientras escribía estas páginas, nos ayuda sin duda a comprender la lógica que atraviesa todo el libro. Sus dos temas centrales guardan también relación con el título: los procesos revolucionarios y la recuperación del auténtico arte. La culminación del arte se halla en la tragedia griega, en las obras de Esquilo, donde la unión de las artes es casi total. Debido a esto, el arte no deja de degenerar. Cuando se separan las diferentes artes, la literatura, la música, la danza, la pintura, la escultura, etcétera, cada una en un camino diferente, también la necesidad artística se convierte en un oficio, que no hace sino decapitar la función del arte y nos atrapa en un mercantilismo artístico. Arte y artesanía. Señala que en su tiempo el genuino arte ha muerto y ha sido sustituido por la artesanía, y propone la revolución como recuperación del verdadero arte, o para ser más exactos, como un nuevo nacimiento, porque no es posible ya una genuina recuperación del arte y la tragedia griega, sino solamente un nuevo alumbramiento. Con la revolución y el renacer del auténtico arte, el drama, el ser humano será capaz de elevarse glorioso y vitalista, convertido en un ser gozoso coherente con la inexorable naturaleza. El cristianismo representa la negación del arte y la incapacidad de muchos hombres para reconciliarse con su naturaleza vitalista. Mediante la culpa, la negación del cuerpo y de la vida, los cristianos han sido absolutamente incapaces de producir un arte que exija al hombre reconciliarse con su naturaleza instintiva y con su potencia de afirmación.
Contrasta esa posición ferozmente anticristiana de Wagner con las buenas consideraciones y profunda admiración que muestra el compositor hacia la figura de Jesús. Cada vez que tiene ocasión de mencionarle en el texto, Jesús constituye junto a Apolo. La producción de arte se ha convertido en un negocio, artesanía, que no contiene la verdadera esencia del arte. Necesitamos un mayor compromiso con el arte como empresa del espíritu colectivo para que la producción artística pueda ser desarrollada libremente al margen de los condicionamientos y limitaciones propias de la rentabilidad económica, puesto que el arte corresponde al pueblo en su conjunto, que es quien verdaderamente carga con los costes de la vida del artista, del poeta, que al fin y al cabo no es sino una genial figura que interpreta y dota de forma el sentir artístico de la colectividad. Por medio de esta lectura podemos conocer mucho acerca del pensamiento de una de las figuras del arte, la música y la filosofía alemana del siglo XIX. Ese es su ensayo. Sí, 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 Muy eso bien, es. muy bien. Entonces, le he tomado dentro del hilo conductor que usted lo ha desarrollado, le he tomado cuatro ideas básicas. La una, la idea reguladora que la desarrolla curiosamente hacia su futuro suegro, a Liszt. Aquí tenemos nosotros el libro de correspondencia entre Wagner y Liszt. Aquí precisamente le dice aquello a su futuro suegro, de que él, aunque no tiene dinero, y siempre le estuvo pidiendo dinero a Liszt, luego ya casado con Cosima igual, le estaba pidiendo dinero, porque carecía de bienes de fortuna Wagner, pero sí estaba dispuesto, y es la verdad, al terrorismo cultural. No solo al terrorismo cultural, sino que lo que hizo en mayo de 1849 en Dresde fue terrorismo real, ya que él preparó granadas. Wagner sabía preparar granadas, granadas de mano, y en la Frauenkirche, es decir, en la iglesia de Nuestra Señora, estuvo parapetado, listo para la revolución. Por eso, una vez que perdieron los revolucionarios, pues él tuvo que escapar, primero hacia Suiza y luego llegó a Francia y escribió este libro, El arte y la revolución. La segunda idea que le tomé a usted apunte es la del drama, de cómo categoriza el drama. Por eso también tiene escrito otro libro sobre la ópera como la sublimación del drama. Y esa relación también que establece histórica como un puente de sentido entre lo griego y lo contemporáneo de él. La tercera idea es sobre Jesús y el cristianismo, pues no debemos perder de mira que para escribir este libro, El arte y la revolución, lo que hace Wagner es ponerse desde el punto de vista de un luterano, porque él además era músico en una iglesia luterana, precisamente en donde estaba él actuando en ese tiempo, y claro, tiene el pensamiento luterano sobre el cristianismo, que es una versión desarrollada post-agustiniana, como buen agustino que era Lutero, unida con las guerras campesinas de Münster en Alemania. Por eso, cuando a Lenin le toca escribir sobre las guerras campesinas en Alemania, se puede hacer esta relación entre lo que es Marx, lo que es Lutero, lo que es Münzer, lo que es el cristianismo para Lutero y lo que será el cristianismo para Wagner. Pues de esta forma entramos nosotros a revisar otros puntos dentro de su ensayo.
acerca de la producción artística libre. Y notamos que en la página 4 y 7 de nuestro texto, que es el entorno revolucionario europeo, pues allí está reflejado el clima sociopolítico de Wagner, en que la revolución tiene ese principio heraclitiano de ser madre eternamente rejuvenecedora, como dice Wagner, de la humanidad. La obra de Wagner la podemos explorar, no afirmar dogmáticamente, sino explorarla como una visión heraclitiana de la revolución. Así se podría entender quizá su obra sobre los Nibelungos, su obra sobre las Valquirias, se podría entender su concepción de la ópera. Podría ser una manera de explorar. Otra manera de explorar es cuando en la página 5, vamos a hablarlo así de memoria, en la página 5 del texto de lectura para nuestro tutorial, es decir, sobre el arte y la revolución de Wagner, pues él cita la guerra junto con la música. Es una sinestesia con las armas la que él presenta. Esta es la idea. Y cuando nos habla en la página 6, en la página siguiente, que el supremo bien del hombre es la fuerza creadora, ahí tenemos el poiein griego, es decir, la creación, la poiesis de Aristóteles, porque Wagner sabía muy bien del tema que trataba. Y Wagner, para componer, había estudiado de principio a fin la poética de Aristóteles. Sabía exactamente qué era lo que él decía acerca de la tragedia griega, de ese tragoi odoi, del canto del macho cabrío. Y como canto del macho cabrío, allí están los coros incluidos. Y esos coros de la tragedia griega, básicamente, Wagner, más que Esquilo, más que Eurípides, está pensando seguramente en Sófocles. Y en Sófocles, en su trilogía, en la trilogía que comienza con Edipo Rey, continúa con Edipo en Colono y termina con Antígona. Esos coros que son la opinión del pueblo. Por eso, Wagner dice que su creación musical y la creación musical en general es libre siempre y cuando sea una creación social. Esto es lo que manifiesta en el arte y la revolución. Ahora bien, lo que quiere es destruir el orden de las cosas, tal cual como se las ve, y esto es una propuesta de un cambio sociopolítico económico, porque en las páginas 9 y 11, cuando habla del arte y la revolución, pues él busca entender el significado del arte, que es al que usted se ha referido con la creación libre, y él dice que en la página 9 exactamente, dice que el arte es un factor de la vida en común y hay que analizarlo, y esto es básico, como producto social. Estas son las palabras de él, producto social. Mientras que en la página 10 da énfasis, esa es la verdad, lo que usted lo manifestó, al drama. Y dice que el drama es una de las mayores obras de arte porque convierte en realidad y en verdad la producción. Es decir, él como compositor buscaba dos cosas, la realidad y la verdad. Y uno dirá, pero ¿cómo un compositor Wagner hablando de realidad si nos está hablando de mitos, nos está hablando de mitos alemanes, por ejemplo, las Valquirias? Lo que sucede es que él toma de manera antropológica científica, aunque todavía no se llamaba antropología como tal, pero lo toma de manera muy científica aquello de que el mito es una forma de pensar la realidad y es una forma muy dable. Entonces, tenemos que ese encuentro con la realidad es el encuentro con la tragedia también en Wagner, así como el encuentro griego, porque él valoriza la tragedia y lo pone en la página 11 del arte y la revolución, porque la tragedia
es la expresión más noble del alma colectiva de toda nación. Él dice exactamente así: la tragedia es válida solo porque es la expresión más noble del alma colectiva de la nación. Y en este sentido, las obras de Wagner son trágicas, porque lo que trata es de expresar el alma colectiva de la nación. Y por ello, para bien o para mal, Wagner ha sido reinterpretado muchas veces de acuerdo a esto, a la expresión del alma colectiva de la nación. Inclusive, el nazismo se atrevió a interpretar a Wagner desde esa propuesta. Entonces, en el número 2 en Romanos, entre la página 12 y 15 del libro de El arte y la revolución, tenemos esa relación de la decadencia de la tragedia que coincide con la decadencia del Estado ateniense. Y él dice: cuando hay una decadencia del Estado, hay una decadencia en las artes y hay una decadencia en la música. Este también es un principio epistemológico muy importante en Wagner, en El arte y la revolución, que es la decadencia de la composición y de los compositores. Él no cree, por ejemplo, en el valor alto del arte renacentista, porque él dice: no, eso es decadente, porque no hay un nacimiento nuevo, hay simplemente un nacimiento real, pero ese nacimiento real no hubo en el Renacimiento. Por lo tanto, ese es un arte decadente, dirá Wagner en su libro El arte y la revolución. Ahora bien, lo que él trata de hacer en este número 2 en Romanos es pensar en una pregunta. Nos lanza una pregunta a nosotros y nosotros podemos recoger esa pregunta para analizarla. Y la pregunta es si podría existir el arte en cuanto a expresión de una comunidad consciente y libre, lo que usted dijo. Eso está en la página 15. En la página 15 está lo que usted manifiesta del arte libre. Cuando él se pregunta respecto de Luis XIV y dice: Luis XIV fue un hipócrita. Así lo manifiesta en esa página él. ¿Y por qué fue un hipócrita? Porque él no hacía un arte social, sino que hacía un arte de una pequeña élite y decía que ese era el arte universal. A eso se refiere. Y por eso dice: no hay amo peor que la industria. Allí lo dice Wagner. Entonces relaciona la industria de Luis XIV de producir un falso arte. Bueno, como notamos nosotros ya, Wagner es muy agudo en las críticas que hace, tanto estéticas como generales, sobre la cuestión del arte musical. Así que desdibuja aquello del Rey Sol y del amigo de las artes y de la música de Luis XIV en Versalles. Todo lo contrario, dice que eso hay que dejarlo de lado, hay que borrarlo, porque va a pasar al número 3 en Romanos, entre la página 16 y 18, cuando manifiesta Wagner que hay 3 grandes mentiras capitales. Dice: si Luis XIV fue un hipócrita, hay 3 grandes mentiras capitales, llamadas patriotismo, honor y legalidad. ¿Y por qué manifiesta esto Wagner? Esto lo podemos nosotros sacar de la obra El arte y la revolución, porque si él actuó en el intento revolucionario de Dresden, pues ya se puede notar a qué se refería, porque él fue acusado de antipatriota, él fue acusado de deshonor y él fue acusado de atentar contra la legalidad. Y por eso es que dice: hay 3 mentiras capitales en la música: el patriotismo, el honor y la legalidad. Y eso en la página 18, y en la página 18 mismo relaciona lo que usted manifestaba, lo de Esquilo, pero él no se olvida de Sófocles, sino que dice que Sófocles fue el autor de la obra conjuntamente con toda la ciudad de Atenas. Esto él lo puntualiza en la página 18. Dice: no hay tragedia de Esquilo sola, no hay tragedia de Sófocles sola, sino que es la ciudad de Atenas la verdadera autora de esas obras, porque el artista por sí solo no es un artista. Entonces,
En el número 4 en Romanos, entre la página 19 y 22, tenemos una comparación de lo que es el arte público en la Grecia clásica, en la Grecia antigua y en la Europa moderna que a él le tocó vivir. Y él dice que el arte público de los griegos, a la tragedia que usted se refirió, fue lo más profundo y lo más noble ¿de qué? De la conciencia popular. Dice, una vez que hay conciencia popular, ese es arte público. Si no, no hay arte público. Con la decadencia de la tragedia, entonces se pierde la conciencia pública. Ahora bien, podemos nosotros pasar al número 5 en Romanos, de acuerdo a lo que yo anoté de su ensayo. El número 5 en Romanos está entre la página 23 y 25 de nuestro libro, que lo hemos leído en la semana ya que está pasando, y allí puntualiza en la página 25 que no es lo mismo hablar de revolución que de restauración. Allí se refiere al renacimiento, porque dice que solo la revolución puede devolvernos la obra de arte suprema, no la restauración, y que el renacimiento fue una mera restauración, y como restauración es una copia, pero no es la realidad. Sobre esto Hans-Georg Gadamer va a escribir todo su libro Wahrheit und Methode relacionado con la composición musical. Nosotros podemos hacerlo así. Ahora bien, eduquémonos a nosotros mismos, dice, y eduquemos a nuestros hijos en este espíritu de la revolución y de la felicidad. Él le relaciona la felicidad porque es la consecución de todo bien. En el número 6 en Romanos, tenemos desde la página 26 a la página 29, en la que se nota que a Wagner le acusaban de utopía, de ser utópico, algo así como a los utopistas franceses o los utopistas ingleses, como Tomás Moro. Pero él dice que no es una utopía la de él. Esto está en la página 26 de la obra nuestra del arte y la revolución, escrita por Richard Wagner. No es una utopía, dice, porque la única utopía que existe en el mundo es la del cristianismo, porque el cristianismo nos propone algo irrealizable. Estas palabras me suenan mucho al Lutero cuando estaba en pelea con algunos príncipes y mientras le exigían una toma de posiciones frente a las guerras campesinas de Münster. Pues bien, en la misma página, en la página siguiente, perdón, en la 27 del Arte y la Revolución, Wagner se hace una pregunta y dice: qué apena, es decir, qué avergüenza al músico cuando debe componer tonadillas. Y pregunta: ¿a qué se deben sus sufrimientos del músico cuando debe componer tonadillas para sobrevivir? Se debe, dice Wagner en la página 27 del Arte y la Revolución, a que tienen que malgastar sus energías creativas para ganarse la vida. Tienen que convertir el arte en oficio. Fíjese usted en que hay actualmente la idea de que dicen: todavía no tiene oficio, este músico aún le falta oficio. Hay críticas musicales o artísticas sobre la plástica. También dicen: le falta oficio a este artista. Todo lo contrario, Wagner decía: cuídense de tener oficio, porque el oficio no es del artista, es del artesano. Y claro, Wagner sabía de lo que hablaba, porque el marco de referencia de este libro que nosotros hemos estudiado es su libro Escritos y Confesiones. Escritos y Confesiones de Richard Wagner, en la que él nos cuenta, aquí nos cuenta precisamente lo que él tuvo que pasar. Le voy a decir de memoria porque, él se refiere a su visita de peregrino a Beethoven. Él estaba en búsqueda del mundo de Beethoven. Pero claro, mientras iba hacia donde suponía que lo iba a encontrar a Beethoven,
más o menos por 1840. ¿Ah? Por 1840 sucedió esto. Él en el camino, como no tenía dinero, vio a unos músicos ambulantes, a unos músicos callejeros ganarse la vida y no tuvo más que el entonar galops y popurrís, justamente lo que él combatía. Comienza él diciendo en la visita de peregrino a Beethoven: miseria y angustia, tú, diosa protectora del músico alemán. La diosa protectora del músico alemán es la miseria y la angustia. Eso es lo que dice Wagner. Pues bien, entonces seguimos con el arte y la revolución y llegamos a la página 30. De la página 30 a la página 36, que es el principio del comunismo o los apuntes sobre el arte del futuro, que realmente no son apuntes sobre comunismo, sino que son más bien apuntes sobre el arte del futuro. Porque él nos habla de la conciencia, de que la conciencia es la disolución de la inconsciencia. Pero él se refiere a este fenómeno de la conciencia como un fenómeno de los sentidos, y un fenómeno de los sentidos a nivel social. Pues bien, el arte es verdadero siempre y cuando se libre de las mentiras del Estado, dice él en la página 32. Y en la página 32 mismo se pregunta: ¿y frente al Estado quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Y él mismo se responde que son todos aquellos que sienten una necesidad y que conciben la propia necesidad como la necesidad colectiva. En la mente de Wagner estaba siempre lo colectivo, estaba siempre el espíritu de la nación, de lo sensorial. Ahora bien, esto que usted ha tenido la bondad de manifestarlo me ha inspirado dentro de su ensayo, me ha inspirado para tener estas palabras de comentario a su ensayo. Un comentario que trata de ser exploratorio de la obra de Richard Wagner, El arte y la revolución, y de ser exploratorio en base de lo que nosotros tenemos para trabajo de hoy. El trabajo de hoy, pues, es afincarnos en una o en dos ideas, no hay más, del arte y la revolución, para verlo desde una perspectiva muy personal. En su caso, usted es un músico que va desde la composición hasta la interpretación en varios instrumentos. He tenido la dicha de escucharle al piano, he tenido el privilegio de escucharlo en la percusión con la batería, y se me ocurre preguntarle: ¿cómo le parece a usted esta obra de Wagner, El arte y la revolución, de aplicable a su composición musical? ¿Qué le puede decir Wagner a usted como compositor? A ver, maestro, primero agradecerle por sus observaciones, por sus comentarios. Más de una vez le he mencionado que siempre me llenan de sabiduría. Eh, yo estaba pensando que probablemente este aspecto unir, de unir ciertas cosas que han estado posiblemente pendiendo de un hilo, hablando de manera muy general, se puede aplicar a esta situación de la cuestión de multiinstrumentos, es decir, poder plasmar diferentes ideas o tratar de decir algo, pero con diferentes instrumentos. Si bien es cierto, la percusión por sí sola abarca el esqueleto de la esencia de la música. Para mí el ritmo es el germen. El ritmo ya contiene una melodía y de ahí se va avanzando hasta la armonía y hasta las cuestiones un poco más texturales. Pero en eso es lo que he estado pensando, cómo poder unir ciertas cosas
que probablemente no vendrían en un convencionalismo total, pero dándole un sentido conceptual y a la vez motívico que se pueda unir en el camino de una composición. En primera instancia se me ocurre esto, por Bueno, ahora, maestro. bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, el trabajo de Wagner en las Valquirias, y hay diversas interpretaciones de las Valquirias, y allí podemos nosotros notar precisamente que se puede inclusive trabajar con lo que usted manifiesta, un trabajo muy fino sobre los diversos ritmos, porque Wagner tenía esa idea, y esto es lo que nosotros debemos explorar, entre lo que es el ritmo psicológico individual, lo que es el ritmo social, lo que es el ritmo histórico, lo que es el ritmo cronológico. Entonces, nos hace muy bien su exposición y me lleva a pensar en que puede para la siguiente tutoría, por favor, además de rehacer alguna idea al respecto de su ensayo, que lo voy a recibir con mucho gusto en PDF después de esta clase de tutoría, puede usted ensayar unas 2, 3 frases musicales de alguna partitura de Wagner y puede ensayarla en diversos instrumentos que usted los interprete y tratar de integrarle al espíritu de Wagner. Es decir, interpretar a Wagner e interpretarse a sí mismo. Porque Wagner en el arte y la revolución lo que pide del artista es que se interprete a sí mismo. Con todo lo que él ha manifestado en esas 36 páginas, pues nos deja la sensación de plantearnos el gran reto de interpretar el entorno que se vive, de interpretar el arte que se mantiene y de interpretarse a sí mismo como uno entre todos los demás. Esto de la interpretación, él le relaciona, como usted muy bien lo dijo en su ensayo, con el teatro griego y básicamente con la tragedia. ¿Por qué? Porque la tragedia era la unión del drama con la música. La música estaba dada por el coro y el coro era música de la conciencia social del pueblo, a su vez de la conciencia moral de una cultura, que era la cultura en ese tiempo de la Grecia ática, pero también de la Grecia ampliada, lo cual hacía que se integren diversos ritmos, no solo musicales, sino ritmos vitales, como él le llamaba. Pues bien, desde ya puede usted imaginarse qué va a hacer frente a ello. Es decir, para la siguiente tutoría tenemos nosotros el ensayo con ciertas adecuaciones, y a su vez tenemos la práctica, la puesta en práctica, que usted, claro, como tiene su propio canal, tiene usted sus propios medios para presentar su obra, lo cual está magnífico. Lo que puede hacer es enviar para grabar este momento de clase tutorial, puede enviarlo aparte porque en el Zoom el sonido pues va a salir mal. Entonces puede grabar aparte las frases que usted desee musicales de Wagner, interpretadas por usted, interpretadas muy, pero muy a su modo, de tal manera que si Wagner le estuviera escuchando, pues diría, ajá, ha captado el espíritu. Algo así como quiso hacer Wagner con Nietzsche, cuando Nietzsche escribía en torno de las conversaciones, que eran una especie de tutorías entre Nietzsche y Richard, perdón, el
Sí, Richard Wagner. eh, bueno, dije tutorías, pues bueno, eran debates, eh, pero como si fuesen tutorías. Eh, y allí sacaron esta conclusión de que el origen de la tragedia griega debía estar en el espíritu de la música y en esa relación, en esa dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Usted puede hacer un gran experimento musical en esto, una exploración vívida que le resulte a su vez un precioso momento compositivo y a su vez interpretativo. No sé si en este momento, antes de que termine la tutorial, usted puede adelantarnos algo al respecto. Estaríamos muy agradecidos. Eh, a ver, en este momento, preciso momento, sí se me hace un poquito complicado porque no tengo los instrumentos a la mano. O sea, estoy en un espacio, en un cuartito, digamos, con la compu y no tengo absolutamente nada más. Eh, Se me ocurre, o sea, yo dispongo del final, un programita para secuenciar y escribir partituras y podría intentar algo sobre la partitura, pero no sé si es que sería muy aventurado, por decirlo así. Sí, usted lo podría trabajar durante estos pocos días antes del siguiente tutorial. Podría trabajarlo, podría imaginarse. A mí se me ocurre unas dos o tres o cuatro frases de las Valquirias, por ejemplo, porque he escuchado su composición, he escuchado algunas composiciones suyas, una de ellas me llevó a mí a pensar en esto que ahora le propongo, podría ser un ensayo eh, con las Valquirias y ver qué le resulta a usted, pero tratando de ponerse en la interpretación de Wagner. Pero eso sí, una interpretación desde usted mismo, interpretándose a usted mismo y a Wagner, lo cual es complicado. Pero en hermenéutica musical tiene usted un aliciente, ya que usted va a establecer un puente de relación, un puente de intelección, como se denominará, entre la música de Wagner, su música y la interpretación, como si Wagner estuviera dirigiéndole a usted en una orquesta. Maestro, le cuento que a mí en un momento de mi proceso académico, estudiantil, pues se me presentó la partitura de la obertura de Tristán e Isolda. Entonces la tengo muy familiarizada, la tengo muchísimo cariño a esa partitura y se me ocurren algunas ideas. De hecho, le mandé ahorita al chat del Zoom esta obra para mí magnífica de Edgar Varese que se llama Ionization, que es toda Sí, una sinfonía de ritmos impresionante, una amalgama y un collage de ritmos demasiado abrumadores y muy bien pensados. Entonces estaba pensando en mezclar algo percutivo de ese perfecto. cierre con Tristán e Isolde, que también tiene mucha carga armónica, tensionante y bastante intensa también, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el chat suyo, ahí tenemos el chat suyo, y es verdad, hay un collage. Y sigo yo pensando que más allá del collage, usted puede hacer un palimpsesto. Y vamos a ver qué tal Estoy le investigando resulta. mucho de eso en estos días porque me llamó muchísimo la atención desde aquella sugerencia y realmente a mí me apasiona, por ejemplo, eh, la obra de Schoenberg, me gusta muchísimo la obra de Alban Berg, de Weber incluso, pero más aún del mentor de ellos, que fue obviamente Schoenberg, y sus obras atonales me llaman muchísimo la atención. Entonces puede sonar algo bastante extraño, disonante en el sentido, porque disonancia en realidad simplemente son las frecuencias alejadas, pero el bonito o feo es muy personal en ese sentido. Habrá que darle sentido. Es decir, encontrar el sentido en la atonalidad es complejísimo. Y en eso estuvieron trabajando mucho, es la verdad. Entonces, en ese sentido, puede hacerlo, ya que tenemos a un Wagner
no vamos tampoco a ser ni a históricos, ni tampoco le vamos a volver otro, sino que podemos establecer un diálogo con Wagner. Y en ese diálogo con Wagner sí puede entrar la atonalidad y el manejo específico de los silencios. Y por supuesto, con una combinación de diversos ritmos, que esa es una de las formas de realizar un palimpsesto. Pues bueno, le quedamos muy agradecidos. Un buen tutorial hemos desarrollado. Vamos a revisar partes de su exposición escrita y también, por supuesto, tendremos el desarrollo de sus ideas para el siguiente tutorial. Una buena tarde. Esta es Igualmente, la maestro. sala de tutoriales a la que usted está invitado siempre en este ciclo, en este curso de pensamiento musical en la sala de tutoriales. Bienvenido, una buena tarde. Gracias por su fina atención y hasta muy próximos días o muy próximos momentos dentro de este día. Muchísimas gracias, maestro. Que tenga una excelente tarde y una excelente jornada y buen fin de semana. Esperemos que todo salga bien para todos en el país y todo el mundo. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.